Las piezas de otro artista madrileño hablan de otra concepción de la escultura, otra generación. Juan Garayzábal es uno de nuestros mejores representantes de creadores que levantan piezas monumentales en espacios públicos. La más reciente se titula El Balcón de La Habana, en Miami, Estados Unidos. Bienvenidos a la Hora Cultural. Hoy nos centramos en las artes plásticas, en concreto en la escultura. Saludamos ya a Juan Garayzábal. ¿Qué tal? Muchas gracias, Antonio. Decimos otra generación, esculturas monumentales. El espectador dirá, y bueno, ¿no eran monumentales lo que hacía Miguel Ángel? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando un creador de ahora hace esculturas monumentales? Es la misma aventura, porque el arte siempre es una búsqueda y es otro momento, pero con los mismos parámetros. Lo entiendo perfectamente y admiro muchísimo a las personas que han dedicado su vida a buscar y a luchar dentro de este terreno tan complicado. Las esculturas monumentales que hace Juan Garayzábal, entre otros artistas, también tienen ese punto de instalación que a veces presentamos los periodistas como instalaciones, incluso en alguna ocasión hasta un toque performativo, ¿no? Vayamos a recuperar las imágenes del principio para decirle adiós a este escultor, Francisco López Hernández. Precisamente su viuda, Isabel Quintanilla, junto con el director del Thyssen, Guillermo Solana, estuvieron aquí. ¿Qué destacarías de este escultor, de esta generación, la Escuela Realista de Madrid? Bueno, ellos, pues como cada uno, aunque se les considera un grupo, creo que experimentaron dentro de un terreno poético, renunciaron de alguna manera a algo que se ha convertido luego pues en un recurso fácil de ser originales, y creo que en ese sentido tiene una enorme honestidad. España yo creo que es un país de grandes escultores, y por supuesto que cualquier persona que se dedica y que se abre camino en este terreno tan duro, con el sacrificio que supone, pues tiene que creer y tiene que encontrar en ello una razón de vida, ¿no? Yo destaco primero el eslabón en el camino que supone para el desarrollo del arte en España, y destaco bueno, hubo una exposición maravillosa en el Thyssen y que nos acerca un poco a esa otra manera de ver las cosas. Está muy lejos, como tú has dicho, está muy lejos de lo que en estos momentos muchos buscamos, pero al mismo tiempo es lo mismo. Pues en las antípodas, como decíamos, de trabajos más conceptuales como los vascos Chillida y Oteiza, vamos a dar nuestro pésame a Isabel Quintanilla, la pintora, a toda su familia y todos sus amigos. Vamos con la obra de Juan Garayzábal, que yo tuve el gusto de ver en Arco en el 2014. Sí, es muy bonito ponerse delante de la gente. Yo tengo un enorme respeto no solo por el trabajo mío, también por todos aquellos que ponen sus objetos delante de la gente. Creo que al final es un acto de valentía y es lo que le da verdaderamente la nobleza a nuestro trabajo. Esta pieza es la que exponías, antes hemos visto el Balcón de La Habana, entraremos ahora. ¿Qué estamos viendo, Juan? Pues estamos viendo un jardín insólito en Venecia, en el que, haciendo una búsqueda a través de la comisaria Bárbara Rose, descubrí que había habido un cementerio. Entonces recuperamos allí, con escultura, el cementerio en el mismo lugar en el que había estado, con un concepto parecido, porque la búsqueda nos llevó al Lido, donde todavía existía un cementerio de la época de cuando Venecia era un gueto judío. Y bueno, pues allí pues fue toda una típica historia de la Bienal de Venecia disparatada, maravillosa. Y ya estamos viendo imágenes de tu último trabajo, El Balcón de La Habana.
Sí, bueno, esto ha sido verdaderamente una aventura. Ha coincidido además con un momento impresionante en Miami, ha coincidido con la muerte de Fidel, por ejemplo. Es un sitio en el que desde que comienzo a trabajar me doy cuenta que hay una ausencia tremenda de una ciudad con respecto a la otra, de Miami con respecto a La Habana, y el trabajo monumental que supone el crear en medio del parque, del Museum Park, una pieza del tamaño de 6 metros, de un edificio de 6 plantas, logísticamente y todo con la línea de un balcón de la Plaza de Armas de La Habana, a la que he estado yendo pues de la mano de la Fundación Cisneros. Pues ha sido todo una aventura con un equipo maravilloso, porque el trabajo nuestro al final se basa en un montón de personas, héroes, que aportan lo mejor. Y si no, no sería posible. Si no, no sería posible. Un trabajo que apela al diálogo, que va a tener luego una segunda pieza en la que entraremos un poquito más adelante. El escultor Juan Garayzábal nos ha dicho que casi la presentación a los medios coincidió con la muerte de Fidel. Te he visto pasar diferentemente. Un momento excitante cuando estabais ahí con los últimos retoques, que ocurra este hecho tan importante, tan histórico. Bueno, vivirlo fue casi un acto de realismo mágico, ¿no? O sea, estábamos en un esfuerzo contrarreloj, aprovechando el buen tiempo para utilizar las grúas, casi apelando a la épica del equipo de quedarse de noche, y pues precisamente de noche nos sorprendió que sucedió esto. Se llenó la calle 8 de Miami de todo el mundo. En fin, ahí hay imágenes de cómo reaccionó, porque bueno, pues porque en verdad es un sitio, a mí me encanta trabajar donde sucede la historia. En estos momentos Europa tiene yo viví la caída del muro y viví el fenómeno de apertura que sucedió a partir de esa, y la energía, pero en realidad en estos momentos la sensación que existe en otros sitios del mundo es que está todavía por suceder la historia. Y eso es maravilloso, eso crea una dinámica muy creativa, y participar, o sea, de alguna manera el formar parte de ese elemento, de esa energía es bestial. Has mencionado Berlín, entraremos en unos minutos en esa segunda parte, se titulará además El balcón de Miami, y se va a levantar, como no, en La Habana, mirando ese balcón hacia lo que es la costa de Estados Unidos. Vamos a su trabajo en Berlín, a esta gran escultura, a este monumento también de metales pesados. Estamos viendo el acabado, luego lo volveremos a ver. ¿Qué estamos viendo exactamente? Pues estamos viendo una recreación, una manera de recuperar con escultura un elemento que ha sido clave en la historia de Berlín y en la historia europea, que es un edificio que desaparece en la Segunda Guerra Mundial, que tenía un profundo significado y había dejado una huella a través de un equipo también impresionante, porque Berlín fue la primera ocasión en la que experimenté la energía de gente de fuera de serie, con los que además me ha unido ya una relación permanente. Yo tengo en Berlín un equipo capitaneado por Teresa Diez Platas, con el que hemos hecho, con lo que ellos han hecho, milagros. Y entonces vivirlo a lo largo del tiempo, conseguir influir de alguna manera en el skyline de esa ciudad, generar emociones, porque una vez que uno pone una pieza, la pieza es de todo el mundo. Ya no es la pieza de uno ni de otro, la gente la hace suya, el equipo la hace suya
hay un momento determinado en el que uno está instalando una pieza y se está dejando la vida, pero se da cuenta que aunque se muriera esa pieza ya no va a parar, porque una parte del equipo se agiganta y se la echa a la espalda. Entonces ya no es la pieza de uno, y a partir de ahí ya pasa a la ciudad la coge cada persona. Un debate artístico tiene eso, ¿no? Un debate artístico es libre, no se basa en parámetros políticos ni en parámetros, es lo que uno quiere hacer con ello, y pasamos a otro plano en el que la realidad, algo pasa. La percepción, hay un momento en el que algo pasa. De hecho, me mencionabas en nuestra entrevista preliminar, he tenido el gusto de hablar con el escultor, de una tercera vía, ¿no? Que el arte de alguna forma era camino para una tercera vía de entendimiento, de reflexión, más allá de lo que es el debate político, ¿no? Es un fenómeno además creciente. Las ciudades lo están buscando, Miami lo está buscando con mucha fuerza, antes lo buscó Berlín. Encontrar esa forma de generar en la gente esa magia de convertir la ciudad en una galería en la que el pensamiento va a una velocidad y en unos parámetros mucho más libres, genera un nuevo escenario. O sea, seguramente Berlín, en el momento en el que Christo y Jean-Claude envuelven el Reichstag, toma una decisión como ciudad. Curioso, pero hay un punto en las historias de las ciudades que definen qué van a proponer, qué imagen, qué quieren hacer, qué quieren aportar. Y el arte en eso consigue muchas veces convertir un pasado tan duro como el que ha habido en Berlín, o un pasado tan duro como el que ha habido en Cuba y en Miami, lo convierte en un elemento nuevo, con una energía limpia, porque precisamente extrae lo que tiene de sublime, de extraordinario, de heroico, ¿no? Me venía ahora la imagen, el nombre de Albert Speer, ¿no? El arquitecto que daba también otra imagen muy cuestionada para muchos de lo que era la política, las visiones de Hitler, ¿no? Desgraciadamente. Hay un escenario que también apela a terceras vías, es un escenario de encontronazo político, de encuentro, de desencuentro de religiones, es Jerusalén. Óscar Mijallo siempre nos pone al día. El último acontecimiento ha sido el camionero palestino que ha atropellado a soldados, mortalmente a soldados israelíes, pero nos trae la última hora de una reconstrucción, reparación del Santo Sepulcro. Entre andamios, así hay que entrar y salir hoy del Santo Sepulcro. Las obras de restauración en el lugar donde dice la tradición que fue enterrado Jesús siguen a toda prisa. Desde hace meses, los expertos intentan salvar un monumento que ahora sujetan unas horribles vigas de hierro colocadas tras el terremoto de 1927 para evitar su derrumbe. Antonia Moropoulo, la restauradora jefe, nos enseña unos trabajos que están siendo mucho más complicados de lo previsto. Como puedes ver, estamos utilizando conexiones de titanio para reajustar las láminas de mármol. Dice Antonia, que advierte de que, aunque se han tomado medidas para evitar que otro terremoto lo dañe, eso no será suficiente. Necesita una muy importante y bien planeada intervención subterránea. Nos cuenta Moropoulo, que señala a los canales y túneles subterráneos y al aumento del nivel freático y del estrés térmico como los principales enemigos. Se trata de unas obras tremendamente complicadas desde el punto de vista técnico y que deberán estar terminadas para la próxima Semana Santa. Además, cuentan con el enemigo de siempre, un presupuesto tremendamente reducido, apenas 4 millones de euros para restaurar uno de los lugares más sagrados de la cristiandad. Se han retirado y numerado todas las lápidas de mármol e incluso por primera vez en más de 500 años se descorrió la lápida que cubre la tumba. Un momento que, como no podía ser de otra manera, dejó anécdotas para alimentar el misterio. En cierto momento las piezas de los instrumentos no destructivos dejaron de funcionar. Extraño,
Pero no podemos negarlo, asegura. A partir de ahora, a través de esta ventana, se podrá ver la roca original del sepulcro, algo que antes solo era posible si el pope ortodoxo abría este icono, y casi nunca lo hacía. El hecho de que católicos, ortodoxos y armenios, a menudo enfrentados por la administración del Santo Sepulcro, se hayan puesto de acuerdo para acometer esta restauración, abre la puerta a la conservación de un monumento milenario que trasciende lo meramente religioso. Y esto que decía nuestro compañero, corresponsal en Jerusalén, Óscar Mijayo, alude a esa tercera vía que tú estabas comentando, ¿no, Juan? Bueno, de hecho, hace 3 años planteé un proyecto en Jerusalén y bueno, ya son palabras mayores. Lógicamente, el grado de la herida va subiendo. También este año he trabajado en Corea del Sur y hay un proyecto entre Corea del Sur y Corea del Norte. Es decir, al final el arte le da a uno licencia que hay que saber usarla para no aligerar, pero generar de pronto una rotura de esquemas, sobre todo cuando los esquemas se separan. Yo creo que hay muchas veces que esas separaciones además son tan frágiles como demostró la caída del muro, ¿no? El error del funcionario que se equivoca y de pronto cambia una sílaba y cae el muro, ¿no? Yo creo que el arte tiene eso y hay que intentar, por lo menos es mi objetivo porque lo considero una enorme aventura, trabajar en esa dirección. Trabaja en esa dirección con esa primera pieza que hemos mostrado, que ha tenido mucho protagonismo en Art Basel, si no me equivoco, ¿verdad? Y la nueva pieza, el Balcón de Miami, tendrá mucho que ver en el 2018 con otra gran reunión de expertos en arte. Esta es la maqueta del Balcón de Miami, ¿no? Esta es la maqueta del Balcón de Miami, es un trabajo que surge de un estudio de un Art Deco que he llevado a hacer una pieza simétrica. A mí me interesa el Art Deco de Miami, de la misma manera que me interesa la arquitectura colonial de La Habana, con esos balcones donde la gente está asomada. Entonces son esas dos maneras de vivir complementarias, y esta pieza está planteada para ser puesta mirando hacia Miami en el malecón de La Habana. He estado trabajando, como digo, con la Fundación Cisneros. Esos son maquetas, ya maquetas grandes, y bueno, son ellos los que me han abierto de alguna manera las puertas de las autoridades artísticas cubanas, ¿no? Y que va a estar en la Bienal de Arte de Cuba, ¿no? Me refería a esa reunión de especialistas y amantes del arte. Efectivamente, cada vez tiene más pegada la Bienal de Arte de La Habana. Yo también tengo cada vez más actividad en Estados Unidos. Este año he creado una fundación también con una directora que es Raquel Colomer, que lleva toda la coordinación del arte público en Estados Unidos. Es algo importante. Y entonces, con esa base pues me permite poder llegar a estos otros proyectos. Vamos a dar una pincelada más. Hay exposiciones con motivos escultóricos en España. Ahora mismo en el Museo del Prado está el Maestro Mateo, en el Iván está Pepe Espaliu, ese homenaje a este artista que con 38 años murió víctima del SIDA. Pero nos vamos a detener en una pieza titulada El Abrazo, que está en una gran exposición en el Museo Adolfo Suárez en Ávila, donde ha estado nuestra compañera Alejandra Ayoza. En el Museo Adolfo Suárez y la Transición de Cebreros, Ávila, 20 artistas nacionales e internacionales exponen sus obras inspiradas en el tema La Constitución y la Libertad. La escultura por mim realizada é El Abraço, que é uma alegoria de Espanha abraçando a Constituição flanqueada por la Libertad, en acero corten y bronce. Está pensada para que, según te mueves delante de ella, todas las banderas de las comunidades autónomas se conviertan en la bandera de España. Diferencias con esos diferentes cromatismos que existen y esas diferencias que nos hacen más fuertes. Es el movimiento que a través de una espiral y además áurea con estas proporciones muy definidas
cómo se originan todos los movimientos en la vida. Abstracto o figurativo. Estos pintores y escultores investigan un periodo de la historia que unos han vivido en primera persona y otros estudiado en los libros, ya que pertenecen a distintas generaciones. Todo llega al centro y el centro es el lugar donde se fusionan las distintas tensiones de este cuadro y en el país. Refleja un poco, hace un guiño al cine negro, ¿no? En los momentos que hay tensión. Pues un poco la problemática del ser humano, ¿no? De que ir hacia algún lado y quedarnos un poco estancados y que en algunos momentos lo seguimos viviendo. Hay una sensación de desgregación que es lo que he querido reflejar con mi cuadro. La exposición colectiva se puede visitar hasta el 5 de marzo. Casi 2 meses que tenemos de plazo para ver esa muestra en el Museo Adolfo Suárez de Ávila. ¿Es más difícil de acercarse, de interactuar con una pieza escultórica que con una pintura? ¿O es lo mismo, Juan? Bueno, la escultura es un cuerpo en sí, la pintura refleja los cuerpos. Para mí es mucho más sencillo, y por eso me dedico a ello, trabajar en escultura. De hecho, además, bueno, concretamente en España, yo trabajo dentro de una galería que tiene grandes escultores, que es Álvaro Alcázar, y entiendo muy bien el trabajo de otros escultores. Con la pintura a mí me cuesta mucho más. Posiblemente yo estoy viciado, yo no puedo tener ya una visión neutral, pero a mí me resulta más complicado innovar en pintura. Me parece que innovar en pintura es algo complejísimo. Juan Garayzábal, se nos echa el tiempo encima. Espero que antes del 2018, con el balcón de Miami, te veamos aquí otra vez. ¿Vas a estar en Arco dentro de un mes? Efectivamente, en Arco sí, estaré. ¿Y tú también? Yo espero estar también, sí. Fenomenal, pues ahí nos vemos y ahí esperamos ver a mucha gente, claro. Juan Garayzábal, escultor madrileño, gracias por venir aquí, uno de los principales exponentes de lo que conocemos a los periodistas de forma tópica, escultura monumental en espacios públicos. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a ir con un